Hubo una época en la que mencionar el nombre de Rockstar era sinónimo de calidad. Con cada nuevo lanzamiento parecían superarse en todos los aspectos: jugabilidad, gráficos, narrativa y nivel de detalle. Para millones de jugadores, era una de esas pocas compañías en las que se podía confiar sin dudar. Pero esa reputación no se construyó de un día para otro. Fue el resultado de años creando algunos de los videojuegos más importantes de la historia. Y precisamente por eso, lo que ocurrió en 2021 tomó a todos por sorpresa. Rockstar decidió traer de vuelta, en una versión remasterizada, 3 de sus juegos más queridos: GTA 3, GTA Vice City y GTA San Andreas. Sobre el papel sonaba como una idea brillante. 3 clásicos que marcaron a toda una generación, ahora con gráficos mejorados y controles modernos. Era el tipo de anuncio que parecía imposible que saliera mal. Y el momento no podía ser más perfecto. Durante esos años, la industria del videojuego estaba viviendo una auténtica fiebre por los remakes y las remasterizaciones. Cada vez más estudios recuperaban algunos de sus títulos más icónicos para acercarlos a una nueva generación de jugadores. Muchos de esos proyectos habían sido un éxito tanto en ventas como en críticas, demostrando que, si se hacían bien, era posible revivir un clásico sin perder su esencia. Por eso, cuando Rockstar anunció que seguiría ese mismo camino con la trilogía que definió los juegos de mundo abierto, las expectativas se dispararon. Si había una compañía capaz de hacer justicia a 3 obras tan importantes, era precisamente Rockstar. La noticia fue recibida con mucha emoción. Después de años de rumores y peticiones por parte de la comunidad, por fin era oficial. 3 de los juegos más importantes de la historia regresarían en una colección completamente renovada. Y las expectativas no eran para menos. GTA 3 había revolucionado los mundos abiertos en 3 dimensiones. Vice City había conquistado a los jugadores con su ambientación inspirada en los años 80. Y San Andreas había llevado la fórmula a un nivel que, para muchos, sigue sin ser superado a día de hoy. Rockstar prometía mejoras visuales, una iluminación completamente renovada, texturas de mayor resolución, controles modernizados inspirados en GTA V y numerosos ajustes de calidad de vida. No se trataba de un simple relanzamiento. La compañía aseguraba que buscaba conservar la esencia de los juegos originales mientras los adaptaba a los estándares actuales. Sobre el papel, todo apuntaba a que Rockstar tenía otro éxito entre manos. Los trailers despertaron aún más el entusiasmo y miles de jugadores comenzaron a reservar el juego incluso antes de su lanzamiento. Después de todo, era Rockstar. Pocas personas imaginaban que algo pudiera salir mal. Las primeras imágenes parecían confirmar que Rockstar iba por buen camino. Los escenarios lucían más vivos, la iluminación había sido completamente renovada y el estilo visual conseguía modernizar los juegos sin alejarse demasiado de la identidad de los originales. No era el remake que algunos imaginaban, pero para la mayoría era más que suficiente. La comunidad comenzó a analizar cada segundo del tráiler. Comparativas, teorías y vídeos inundaron YouTube y las redes sociales. Todos querían descubrir qué había cambiado y qué tan fiel sería esta nueva versión. Después de todo, no estaban hablando de cualquier saga. Estaban hablando de 3 juegos que habían marcado un antes y un después en la industria. Conforme se acercaba la fecha de lanzamiento, la emoción no hacía más que crecer. Muchos jugadores incluso reservaron el juego sin pensarlo 2 veces. La confianza en Rockstar era tan grande que pocos sintieron la necesidad de esperar las primeras opiniones. Si el nombre de Rockstar aparecía en la portada, eso era suficiente garantía de calidad para millones de personas. Sin embargo, mientras la comunidad celebraba el regreso de la trilogía, había algunas decisiones que empezaban a generar dudas. Eran detalles pequeños, casi imperceptibles en ese momento, pero con el paso de las semanas, demostrarían que no todo estaba saliendo como parecía. Una de las primeras fue la escasa información que Rockstar compartía sobre el juego. A diferencia de otros grandes lanzamientos, apenas se mostraron unos pocos minutos de gameplay antes de la salida. La mayor parte de la campaña publicitaria se centró en cinemáticas, imágenes promocionales y promesas, mientras que las demostraciones del juego eran sorprendentemente limitadas. Aún así, la mayoría de los jugadores no le dio demasiada importancia. Rockstar se había ganado un nivel de confianza que muy pocas compañías podían presumir. Después de tantos años entregando títulos que marcaron a la industria, era fácil pensar que simplemente estaban guardando las mejores sorpresas para el lanzamiento. Pero hubo otra decisión que llamó mucho más la atención.
Pocas semanas antes del estreno, Rockstar retiró de las tiendas digitales las versiones originales de GTA 3, Vice City y San Andreas. A partir de ese momento, quienes quisieran comprar oficialmente estos clásicos tendrían que hacerlo a través de la nueva edición de la trilogía. La decisión generó críticas desde el primer día. Muchos jugadores no entendían por qué eliminar unos juegos que habían permanecido disponibles durante años, especialmente cuando la nueva versión todavía ni siquiera había salido. Sin embargo, otros defendían la medida. Pensaban que era una forma de evitar confusiones y de centrar toda la atención en la edición remasterizada. Con las reservas aumentando y el lanzamiento cada vez más cerca, la conversación seguía dominada por la ilusión. Parecía que Rockstar estaba a punto de sumar otro éxito a una trayectoria prácticamente impecable. Pero el 11 de noviembre de 2021 llegó. Y en cuestión de horas, todo cambió. Lo que debía ser una celebración para los fans de Grand Theft Auto se convirtió en una lluvia de críticas. Apenas el juego estuvo disponible, las redes sociales comenzaron a llenarse de capturas, vídeos y comparaciones que mostraban una realidad muy distinta a la que Rockstar había prometido. Los problemas aparecieron desde el primer momento. Había errores visuales por todas partes, personajes con modelos extraños, animaciones poco pulidas, efectos de lluvia que dificultaban completamente la visión, caídas de rendimiento e incluso bugs que impedían avanzar con normalidad. No era uno o dos errores aislados. La sensación era que el juego había salido al mercado sin el nivel de calidad que se esperaba de una compañía como Rockstar. Lo más sorprendente era que muchos de esos problemas eran imposibles de ignorar. Bastaron unas pocas horas para que Internet se llenara de memes y comparativas entre las versiones originales y la Definitive Edition. En algunos casos, los jugadores incluso encontraban detalles que parecían verse mejor en juegos lanzados casi 20 años atrás. La decepción fue enorme. Durante años, la comunidad había imaginado el regreso de estos clásicos como un homenaje a la saga. En cambio, muchos sentían que estaban recibiendo un producto inacabado por el que, además, se estaba cobrando el precio de un lanzamiento moderno. Y aunque los bugs fueron lo primero que llamó la atención, pronto quedó claro que el problema iba mucho más allá de unos cuantos errores técnicos. Con el paso de los días, los jugadores comenzaron a analizar la trilogía con más detalle. Fue entonces cuando empezaron a aparecer decisiones que resultaban difíciles de entender. Algunos modelos de personajes habían perdido por completo la apariencia de los juegos originales, ciertos efectos visuales cambiaban el ambiente de escenas icónicas y numerosos carteles, texturas y objetos mostraban errores que daban la impresión de haber pasado por un proceso de revisión muy superficial. La situación se agravó todavía más cuando los jugadores descubrieron que muchos de esos fallos no eran casos aislados. Eran problemas que se repetían una y otra vez a lo largo de los 3 juegos. Poco a poco, la conversación dejó de centrarse únicamente en los bugs y empezó a girar en torno a una pregunta mucho más preocupante. ¿Cómo era posible que Rockstar hubiera permitido el lanzamiento de un producto en ese estado? Y esa pregunta tenía sentido. No se trataba de un estudio pequeño con recursos limitados. Se trataba de Rockstar Games, la misma compañía que apenas 3 años antes había lanzado Red Dead Redemption 2, uno de los videojuegos más detallados y aclamados de la historia. La diferencia entre ambos proyectos era tan grande que muchos comenzaron a sospechar que detrás de la trilogía había pasado algo más. Y, en realidad, estaban en lo cierto. Para entender cómo se llegó a este punto, primero hay que mirar qué ocurrió durante el desarrollo del proyecto. A diferencia de otros títulos de la saga, esta vez Rockstar no puso a uno de sus principales estudios al frente del proyecto. El desarrollo fue delegado a Grove Street Games, un estudio que ya había trabajado anteriormente adaptando juegos de Rockstar a dispositivos móviles. La decisión sorprendió a muchos, sobre todo teniendo en cuenta la importancia que tenía esta trilogía para la historia de la compañía. El objetivo era ambicioso: modernizar 3 juegos enormes, lanzados a comienzos de los años 2000, utilizando un motor gráfico mucho más actual, sin perder la esencia que los había convertido en clásicos. Sin embargo, el resultado dejó claro que ese proceso era mucho más complicado de lo que parecía. Con el paso de los meses también comenzaron a conocerse detalles sobre el desarrollo. Parte del trabajo de mejora de texturas se habría realizado mediante procesos automatizados, lo que explicaría por qué aparecieron tantos carteles con errores, textos mal interpretados y elementos visuales que parecían no haber sido revisados antes del lanzamiento. Nada de eso habría sido un problema si el producto hubiera contado con el tiempo suficiente para pulirse.
Pero todo apunta a que simplemente llegó al mercado antes de estar realmente terminada. Con el paso de los meses, Rockstar comenzó a lanzar actualización tras actualización. Muchos de los errores más graves fueron corregidos, el rendimiento mejoró y la experiencia terminó siendo muy distinta a la del día de su lanzamiento. Sin embargo, había algo que ningún parche podía arreglar. La confianza de la comunidad ya se había roto. Durante años, Rockstar había construido una reputación basada en la calidad y en la atención al detalle. Por eso, cuando la trilogía llegó en un estado tan criticado, la decepción fue mucho mayor de lo que habría sido con cualquier otro estudio. No era solo un mal lanzamiento, era un mal lanzamiento de Rockstar. Con el tiempo, la trilogía mejoró. Hoy ofrece una experiencia mucho más estable que la de 2021, y muchos de los problemas que protagonizaron su lanzamiento ya fueron solucionados. Pero para una gran parte de la comunidad, eso nunca fue suficiente. La primera impresión ya había quedado marcada. Al final, la gran estafa de Rockstar no fue únicamente vender una trilogía que llegó antes de estar lista. Fue hacer que millones de jugadores perdieran, por primera vez en muchos años, la confianza ciega que tenían en la compañía. Y quizás esa sea la mayor lección que dejó este lanzamiento. La reputación de un estudio puede tardar décadas en construirse, pero basta un solo lanzamiento para empezar a ponerla en duda.